Silvia Ons hace una precisión, ella no habla de violencia contra las mujeres, sino que habla de violencia contra el sexo femenino. Y su especificidad para nombrarla de esta manera es porque introduce una cuestión que me parece que es sumamente interesante, que es que hablar de la violencia contra el sexo femenino toma en cuenta la dimensión del cuerpo de la mujer en tanto real. Esa precisión me pareció muy importante. Después también en el punto de la clínica lo que me pareció sumamente interesante fue cómo abordó precisamente el tema del ocaso del patriarcado y de la posición de una virilidad en relación a la violencia, que es una virilidad que se encuentra impotente. Impotente precisando el punto de que es impotente para abordar algo de lo que le ocurre en el encuentro con una mujer a través de la palabra. Entonces me parecía muy interesante entender cómo uno podría pensar que el ocaso de la era patriarcal podría traer mejores vínculos, que podría traer hombres más abiertos al encuentro con lo femenino. Sin embargo, los violentos, no todos los hombres por supuesto, pero los hombres violentos se sienten absolutamente impotentes frente a la mujer sin contar con algunos de los semblantes que en el pasado tenían. Eso me pareció un punto importantísimo. Y después también me pareció muy importante la diferencia que trazó entre autoridad y violencia, ¿no? Ella hablaba de que la autoridad es precisamente algo que se construye del lado del amor y con palabras, y que precisamente la violencia de los hombres contra las mujeres tiene que ver cuando hay algo del orden de la autoridad que declina, hay algo de esa autoridad que ya no está más. Tú querías decir algo, Ángela, también, ¿no? Bueno, sí, siguiendo la línea de la conferencia, sobre todo las precisiones que nos invita a pensar Silvia Ons, está en relación justamente a pensar que hay un debilitamiento del sistema patriarcal, pero no para pensar que lo tenemos que restituir, sino para pensar en una forma creativa de instalar, creo que lo toma desde Nietzsche, ¿no? El valor de la autoridad, que se refiere al valor que puede tener una palabra. Si la palabra pierde esa autoridad, lo que viene a cubrir ese vacío es la violencia. Entonces yo creo que esto nos debe permitir pensar que no se trata de volver a un sistema patriarcal donde entraríamos en el juego del discurso anterior, donde solamente hay un solo sexo que es el que maneja y dirige las relaciones sociales, sino que con la presencia de la mujer y todo lo que ha conseguido la mujer en términos sociales, profesionales, qué modo creativo de poder relacionarse de otra manera sin acudir al padre que comanda los vínculos. Además hay otra precisión que me gustó por la manera en que lo resalta, ya lo tenemos un poco más claro desde el psicoanálisis, que es la cuestión de que no hay ningún discurso social que pueda dar cuenta de cómo se manejan los voces, ni cómo se enfrentan en su voz, hombre y la mujer. No hay un solo discurso efectivo, válido. Y creo que ahora se hace patente en esta época que esos discursos efectivamente no solamente no son válidos, sino que colocan en una situación forclusiva la posibilidad de encontrarse de otro modo el hombre y la mujer. Sí, y al respecto me parecía muy interesante también leyendo a otro psicoanalista que es Marcelo Barros, como Marcelo decía algo que en relación a este tema también, como de alguna manera la sexualidad siempre es políticamente incorrecta, pero hay que introducir el tema de la sexualidad, porque hay algo del orden de la sexualidad que también se juega allí y que es importante ponerlo de manifiesto. La sexualidad siempre es políticamente incorrecta y en la sexualidad siempre hay algo del orden del mal. Entonces no se trata de juzgar, sino de particularizar y de volver a intentar pensar el tema de la sexualidad, de qué manera está en juego en relación a la violencia.
Marcelo Barros lo dice con todas las letras, dice: es claro que un hombre violento tiene serias dificultades del encuentro con una mujer. Es por eso que no se puede soslayar el tema de la sexualidad, ni se puede soslayar el tema del goce. Porque hay algo de eso que está en juego, en esa posición en la cual el hombre violento queda impotente para abordar a una mujer, y entonces golpea. Movimientos como estos, sobre todo si están dirigidos desde el discurso del género, pueden de repente, y por eso me parece importante acompañar estos movimientos, producir solidaridad entre las mujeres, todo lo que hemos dicho de darle esta posibilidad de que se exprese, de que tenga una voz, etc. Pero creo que la pregunta que subsiste es cómo se consigue involucrar a los hombres en eso, cómo tocar a los hombres, porque el peligro que ocurre, el peligro, que es lo que estamos viendo, es que el mal, como habíamos mencionado la primera vez, ¿no? El mal es puesto del lado del hombre. El hombre aparece entonces como el violador en potencia, el agresor en potencia, el que blande una sexualidad fálica sobre las mujeres, que ellas debieran rechazar, cuestionar, etc. Eso creo que no va a favor ni de los hombres ni de las mujeres mismas. Entonces sí me parece que un movimiento como este debiera pensar en algo así. Cómo involucrar a los hombres, cómo tocarlos, cómo, cómo hacer, transmitirles, llamarlos, cómo transmitirles algo que con solo el discurso de género no se consigue. Bueno, esa es, digamos, una de las preguntas que me parece importante hacerse. O sea, es cierto que muchos hombres van a acompañar a esa marcha, en buena parte porque sus mujeres se los han pedido por acompañarlas a ellas o por amor. Bueno, pero esos que van a ir, o por amor a ellas, ¿no? Pero, yo no sé si los hombres que eventualmente sienten cierta violencia contra las mujeres, si ellos consiguen a partir de movimientos como estos replantearse alguna cosa sobre su propio entorno femenino. La segunda cuestión que me parecía, que me ha dejado pensando, es la cuestión de la culpa vinculada a los golpes, a la mujer golpeada. A mí sí me parece que ahí hay una beta interesante, que es posible, o sea, todos sabemos que el fantasma del masoquismo femenino es un fantasma de los hombres, que son los hombres los que imaginan que a las mujeres podría gustar ser golpeadas. No queda sobre eso duda alguna. Ese es un fantasma masculino. Que eventualmente una mujer puede plegarse a ese fantasma masculino, sin duda también. Pero podría en algún caso haber alguna, no digo en todos, en algún caso, haber algún sentimiento de culpabilidad que sostenga la relación apasionada de esa mujer con ese hombre que la golpea. Me parece que la pregunta es válida. Y creo que se puede pensar de varias maneras, pero por ejemplo desde el estrago. El estrago es una manera. O sea, ¿qué cosa es el estrago? La ruina, ¿no? La ruina. La devastación. La devastación de la mujer que mata todo deseo en ella, que la mata, que se entrega a alguna actividad, la que fuere, especialmente a partir de la relación que sostiene con su pareja, que la devasta. Y el estrago tiene en realidad dos vertientes. Una, la que conocemos, la más conocida, la más divulgada, que es la demanda de falo o la demanda de reivindicación fálica, que en primer lugar viene desde la madre y luego trasladado a la pareja, ¿no? O sea, la queja por no haberla hecho perfecta e incluso por no haberla hecho un hombrecito o por querer más
a los hermanos hombres que a las mujeres, que a la hija mujer, etc. Y que eso apunta, digamos, a la solución freudiana más conocida, que es que la mujer traslada entonces a su pareja la demanda de esa satisfacción fálica que la constituye, que le dé un ser de alguna manera completo y que aparentemente ella podría resolver a través de la maternidad. Ya, sabemos que esa es una vertiente que va por el lado de la reivindicación. La mujer que reivindica un derecho solamente, que supone que los hombres tienen algo que ella no tiene, podría quedarse atrapada en una demanda de índole fálica, que es un lado del asunto. El otro lado del asunto está en relación al otro goce femenino que no puede ser resuelto en la transferencia de la demanda que la niña le dirige a la madre hacia el padre. No puede ser resuelto en esa transferencia hacia el padre ni hacia ninguna pareja, porque ahí hay algo que no tiene representación ninguna. Y esa otra vertiente del estrago es mencionada explícitamente con todas sus letras por Lacan en el Alto Londra dicho. O sea que hay una vertiente del estrago relacionada con lo fálico y hay otra vertiente del estrago relacionada con el otro goce, el goce femenino, el goce que no tiene representación. Digamos, de manera rápida, la elaboración es más o menos esta. Siendo la madre la primera gran seductora de la hija, no toda la respuesta que ella busca puede ser trasladada hacia el padre o hacia la pareja, que subsiste ahí algo que la niña espera que la madre, sobre todo cuanto más omnipotente la madre haya aparecido, con mayor razón, que la madre le responda. Y por lo general la madre suele responder desde sus propios cánones, los que fueren. Y entonces habrá siempre algo que a la niña le queda no resuelto, como algo que no consigue ser transmitido y que eventualmente puede suponer que la madre se niega a dárselo cuando en realidad es algo que no le puede dar, o que la madre sí detenta una clave, sobre todo decía, si la madre ocupa un lugar omnipotente, detenta una clave que no transmite. Y por eso esa madre puede ocupar o ser el modelo del super yo, que es lo que ella aludió al pasar. O sea, el otro real, el dicho primero que decreta, aforiza, legisla, confiere al otro primordial su oscura autoridad. Las madres pueden tener una oscura autoridad, pueden mantener esa oscura autoridad donde la niña encuentra que no toda ella puede verse reflejada, contenida o perfectamente amada por esa madre que sin embargo, mal que bien y sin quererlo o como fuere, de alguna manera la ha seducido y la ha envuelto con su propio amor. Y entonces ahí encontramos algo que Laurent menciona en algún momento, esta cosa del menos, de no haber recibido algo, pero esta vez porque no ha recibido una representación de lo que ella es como mujercita frente a esa madre y que no puede terminar de satisfacer para ella. ¿Y qué es lo que se presta a esta interpretación de estar en menos en una mujer? Justamente que no haya representación de la feminidad, porque en el sistema simbólico hay algo de este goce femenino que en la medida en que no calza con lo fálico, carece de una representación propia. Por eso solo hay mujeres una por una y no hay el modelo de la mujer. Y por eso la mujercita frente a esa madre puede sentirse siempre en menos, un poquito en menos, un poquito normal, un poco distinta, sin saber cómo alojar en ello para ella algo de esa feminidad que a ella misma la perturba, le preocupa, etc.
ahí. En relación a eso... Y por último quería terminar con esta idea. Entonces, allí puede haber, si lo vinculamos con la madre y el lugar de la madre en el super yo femenino, allí puede haber algo que se alimenta como culpa, como culpabilización, que facilita esta idea de sentir que efectivamente tiene la culpa de algo, que efectivamente ha sido por alguna razón inherente a su propio ser que no consigue satisfacer a su pareja luego. Y en esa medida me parece interesante también investigar en estas mujeres que sostienen una relación de maltrato, la relación de ellas con sus propias madres. Sí, pero no solamente la relación de ella con su propia madre. Hay un punto, lo que estaba diciendo Marita, que es fundamental señalar, que es que precisamente cierto enganche con un hombre que maltrata tiene que ver con cierta característica, con cierto rasgo que se descubre en ese hombre, que es que hay algo de lo que ese hombre dice que resuena en ese inconsciente, tocando el punto de esa culpa. Y entonces el enganche podría venir precisamente porque hay algo que toca a esa mujer, no en su conciencia, pero sí en su inconsciente, resuena en su inconsciente como algo de esa culpa. Y entonces hay algo de lo que vulgarmente o la vulgata llama como sumisión o como subordinación, en relación a estos casos, o sea, una mujer maltratada, que en realidad es como cierta actuación de eso, no tengo todo lo que se requiere para ser una mujer y como soy culpable, recibo a cambio algo de ese golpe. Y ahí hay un entrampamiento en la clínica, por supuesto, y por eso estamos hablando de cómo pensar algunos casos de mujeres maltratadas y qué líneas de investigación abrir en el encuentro con ellas, cuáles son aquellas líneas que nos podrían permitir acompañar situaciones tan difíciles como esta. Hay algo de esa culpa que resuena y hay algo de ese menos, de ese no tener, de ese no saber, de ese no conseguir hacer o no conseguir dar, donde ahí es donde me parece que hay esta resonancia de que hay algo del orden de la subordinación o del masoquismo o de alguna de esas cosas podría pensarse a simple vista, ¿no es cierto? Pero de alguna manera es un enganche que tiene que ver con algo del orden del inconsciente en estas mujeres que, culpables de no conseguir y alcanzar, se colocan allí para encontrar ese golpe. Y entonces ese golpe limita también, o sea, el golpe acaba siendo lamentablemente el tratamiento de este goce, de este cuerpo que goza, que vive, que siente de una manera con la que la propia mujer no se relaciona bien. Y entonces a través del golpe intenta callarlo o corregirlo o ubicarlo o limitarlo. O sea, la propia mujer se relaciona con su feminidad de una manera culposa y está dispuesta a hacerlo pasar por lo correcto o lo incorrecto. Por eso estas mujeres suelen decir, por lo general, que ella actuó mal, que efectivamente ella está mal, claro, que ella tiene... Es como si sintiera que en ella hay un defecto o una falla fundamental que el golpe de ese hombre sitúa, corrobora e intentaría corregir. Entonces, lamentablemente, por eso el golpe es un tratamiento. Pero es como cualquier parte de la relación. El golpe es ir un poco más allá en la relación entre lo femenino y lo masculino, o el encuentro de esta mujer con quien sea que la golpea, que podría ser su esposo, su mamá o algún otro agente. Claro. Ahora, ahí, en esto que estabas diciendo, voy a regresar un poquito porque además creo que hay cosas que lo que decías ameritaba repetir un poco algo que iba diciendo Laura, pero creo que sería mejor que lo diga un hombre, porque estás hablando en estas cosas de qué hace un hombre en esa marcha donde irán las parejas o movidos por el amor,
o movidos por el psicoanálisis, pero yo creo que la cosa va un poco más allá. Y creo que la marcha tiene, por un lado, una vertiente homogenizadora, y por otro lado, en esa vertiente homogenizadora, abre otra vertiente que es una oportunidad. La vertiente homogenizadora tiene este rollo que corre el riesgo de poner al hombre en general en el lugar del mal, ¿no es cierto? Entonces tiene que ir a la marcha para no ser los malos. Sí y no, porque te deja en ese lugar donde no podemos reconocer que hay algo del malentendido de lo femenino y lo masculino, y hay algo de esto incomprensible de lo femenino, frente a lo cual algunos hombres reaccionan con violencia. Entonces, como no podemos enfrentar eso, rechazamos todo lo masculino, lo separamos del femenino y no enfrentamos esa dicotomía. Por eso es que aparece alguien diciendo en algún video, me acuerdo, me llamó mucho la atención, que decía algo así, porque no me hagan no sé qué, porque no me hagan no sé cuánto, y esta chica decía, porque no me miren el escote cuando me hablan. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque lo más probable es que una mujer, cuando está hablando de trabajo o de algo por el estilo, no quiere que le miren el escote. Pero cuando está frente a un chico que quiere seducir, o su pareja, o no sé qué, no sé cuánto, sí quiere que le miren el escote. Entonces ahí hay un espacio difícil, ¿no? Donde a veces sí, a veces no, y ese matiz es algo que pasar dentro de la masa es muy difícil. Carlos no quiere que le miren el escote, sino que a partir del escote quiere... Claro que sí, claro más que allá sí, del claro que hay todo eso, suscitar un deseo. Va más sí, allá claro, del escote. pero No es para que le miren pero el el escote, es el hombre el que Pero el fetichiza escote es un- y ve partes. Las mujeres sabemos o sea, lo que sabe, los lo usa. hombres suelen fetichizar el cuerpo de la mujer y localizar su deseo Pero en partes de ese claro, cuerpo. pero no toda Pero la mujer está en mujer no análisis. quiere que le miren las partes del cuerpo, sino sentirse ella a alguien capaz de suscitar un deseo. Pero eso es a través de la mirada del otro. O sea, Pero ahí no es que, digamos, que su pareja la mire. O sea, Pero eso no- A mí me parece Pero bien no me dejaba importante. contar la segunda- A ver, la- a ver. A mí me parece bien importante descentrar también en este tema, digamos, sacarle el lente a la mujer y girar un rato a ponerle lente a la masculinidad. Me parece sumamente interesante, ¿no es cierto?, que Freud, digamos, en el siglo XX abre el discurso femenino, ¿no?, a través de la histeria, y eso trae, digamos, que esa voz haya ido caminando en el transcurso de todo el siglo XX. Yo pienso que a inicios del siglo XXI, y creo que por eso, digamos, por lo menos yo podría decir que voy a la marcha, ¿no es cierto? Es porque yo creo que la masculinidad está en crisis. O sea, nosotros queremos ir a saber, ¿no es cierto?, algo de ellas y intentar saber hacer algo con eso, ¿no es cierto? Es decir, que la civilización, ¿no es cierto?, hoy en día está como, en lo que se refiere a lo masculino, desconcertado. En la fórmula de sexuación de Lacan, ¿no es cierto?, ese por lo menos uno, ¿no es cierto?, posee el falo, o sea, el patriarca, el padre que regresa, el de la horda, ¿no es cierto? Ya, ese ideal, ¿no es cierto?, se va a romper. Esa es la sensación que tengo yo. Que por lo menos ese uno se va a romper. No hay la excepción ya. Ya no va a haber la excepción, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar también a enfocar, y yo creo que invitar a los hombres, ¿no es cierto?, a lo masculino, a que vaya a la marcha, a tratar de empezar a entender, ¿no es cierto?, y no refugiarse en la impotencia, en la carencia, en el miedo, digamos, de enfrentar lo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres están ya en el espacio social, ya estaban, pues, por supuesto, en el espacio familiar, pero ahora están en todos los espacios, en el espacio profesional, etc. Bueno, yo estaba pensando un poco lo que dice Eugenio, me parece importante, y también lo que decía Laura, ¿no? Este punto de pensar la imposibilidad en términos de lo imposible y no en términos de la impotencia, porque lo masculino está siempre ahí como reivindicando una potencia y la mujer de alguna manera también empuja al hombre a que responda siempre desde la potencia. Salir de este discurso de la impotencia, donde además los hombres como respuesta, digamos, a una posición femenina más abierta, más activa, ¿no? Se sienten arrinconados desde la impotencia, que es lo que decía Eugenio,
a que puedan ubicar a la imposibilidad, o sea, pasar del discurso de la impotencia, en el que hombres y mujeres nos colocamos, al discurso de la imposibilidad, porque en el discurso social, un poco lo que se está anulando, que es el discurso del capitalismo, se está anulando lo imposible, desde la publicidad, el imperativo es todo es posible, todos podemos. Entonces, tanto así que la consigna femenina actual es las mujeres empoderadas. Y yo creo que es caer en lo mismo, ¿no? Porque el reverso de la mujer empoderada es la impotencia. Entonces, otra de las situaciones que engendra este discurso es la pretensión de creer que la relación sexual es posible, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay una imposibilidad estructural en la relación entre los sexos. Mientras no ubiquemos esa imposibilidad, la violencia estará, ¿no? También pensaba que es realmente importante, ¿no? Y preocupante el tema de que hay cierto estilo de esto que llama a la inhibición. Y me parece que es realmente importante que no haya inhibición en este tema. Pero no porque estamos hablando de empujar a un goce contemporáneo en el sentido de que se puede decir todo, hacer todo, etcétera, etcétera. No estoy hablando en esos términos, sino de cómo algo tal vez de este reclamo y esta denuncia puede dejar al otro inhibido. Pensaba en un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Perú 21 se manifiesta en estos días de que saca a la chica 21 de sus páginas, ¿no es cierto? O sea, esas mujeres bellas que ponían en el periódico, algunas bellas, depende para quién, no importa, no estamos pensando el tema de la belleza, pero mujeres, cuerpos de mujeres, bonitos, mostrándose. Y Perú 21, políticamente correcto, saca esa, porque dicen que ya en estos tiempos eso ya no tiene razón de ser. Y me parecía que era un claro ejemplo, digamos, de cómo quedar inhibido frente a este discurso, ¿no? Cuando en realidad, insisto en esto, la sexualidad es políticamente incorrecta. La sexualidad implica que algo del orden de otra cosa se ponga en juego, porque si no caemos realmente en el orden patriarcal, y el orden patriarcal también decía que a la mujer no se la toca. No, sí, a las mujeres se las toca. Hay que faltarles el respeto. Y es interesante ese punto, o sea, cómo hay algo del orden de quedar inhibido como respuesta a algo, y me parece que la inhibición no es una respuesta, y es una pregunta abierta, tema complejo, y en eso estamos.